La localidad de Moisés Ville se ubica en el departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. La vida de las comunidades judías, transcurridas entre la violencia y las persecuciones del ejército zarista, produjo el éxodo a nuestro país en 1889 con la llegada de 136 familias. Con más de 100 años de historia, el pueblo de Moisés Ville conserva, entre otros edificios, la sinagoga de Brenner. Esta obra fue edificada en el terreno donado por el señor Sterman y se encargaría de la construcción del edificio Samuel Brenner, quien contrató al constructor David Schapchuk para ponerla en ejecución. Finalmente, el templo se inauguró para el Año Nuevo Judío en octubre de 1909. El edificio se plantea como un volumen unitario y simple, reproduciendo la tipología básica de la planta salón de una sola nave, orientada en sentido este-oeste, como es tradicional en las sinagogas. La fachada principal presenta una composición modulada en dos paños, con ventanas centradas enmarcadas por pilastras lisas y un coronamiento de doble cornisa y balustres. Las laterales presentan una secuencia de pilastras acanaladas con capitel simple sin correspondencia con ningún estilo. El sector de ingreso, con ornamentación simbólica religiosa, exhibe la estrella de David. El volumen se completa con dos líneas de cornisa muy marcadas, por sobre las que se ubica el coronamiento ritmado por tramos de balustres de peculiar diseño. El edificio posee un entrepiso de madera que balconea hacia el espacio de culto. Antiguamente, allí se ubicaban las mujeres que no podían participar directamente de las celebraciones en la planta principal. El cielorraso del templo está constituido por un entablonado de madera pintado de color verde. En su centro, la estrella de David, de donde pende la araña principal de bronce, la cual perteneció al primer edificio del Teatro Colón de Buenos Aires. En el interior del templo se destaca un magnífico tabernáculo, arca donde se guardan los libros sagrados. De madera tallado a cuchillo y policromado, realizado por el artesano Abraham Silverman. En las figuras que lo componen se distinguen frutos de la tierra y águilas aladas con cola de reptil que tocan el shofar. En la parte superior, dos leones cuidan la Torá, que presenta sobre sí una corona. En el centro del templo, una superficie elevada, el púlpito central. Desde allí el oficiante realizaba las lecturas y las ceremonias. En una de sus paredes, talladas en mármol, se ubican los nombres de difuntos religiosos. Se tomaba por costumbre encender una pequeña luz junto al nombre al cumplirse un aniversario del fallecimiento. Esta sinagoga es, como ya se ha dicho, la construcción religiosa más antigua que se conserva en el pueblo de Moisés Ville. Su configuración interior es un claro ejemplo de la aplicación del tipo de edificio religioso judío aún en la modestia de su escala, en tanto que la utilización de la tecnología maderera en su interior es un rasgo que la diferencia de las demás sinagogas locales. Hoy en día, esta sinagoga está en desuso. En ocasiones es visitada y ocupada por los alumnos de la comunidad judía con fines educativos. El edificio de la sinagoga de Brenner posee un alto valor significativo para la comunidad de Moisés Ville. Por su condición de centro religioso y por ser el edificio original más antiguo dedicado a esa función en la localidad, constituye un testimonio especialmente valioso para propiciar el sostenimiento de la memoria colectiva.
Cañada de Gómez se encuentra en el departamento Iriondo de la provincia de Santa Fe. La próspera y numerosa colectividad italiana decidió concretar la vieja idea de levantar un gran teatro. El italiano Ferruccio Ardigò ocupó la presidencia de Unión y Benevolenza e impulsó la iniciativa de erigir semejante teatro en un pueblo que solo contaba con 8.000 habitantes. Los cimientos del teatro comenzaron a abrirse el 13 de julio de 1923 y la estructura del monumental edificio, que requirió fuertes vigas y miles de ladrillos, costó la importante suma de 200.000 pesos. El edificio fue concebido por el ingeniero cañadense Dante Ardigò y su construcción en manos de Alberto y Pedro Francinelli. Fachada sin sorpresas la de este teatro. Suma de elementos neoclásicos, donde el lenguaje moderno de las celosías metálicas y las barandas que denuncian un tratamiento actual del hierro no se disimulan ni se exaltan. Dos órdenes, planta baja y planta alta, prácticamente del mismo peso y valor expresivo. Apenas más altas las bases de las columnas inferiores, un muro de sillería marcado pero que no alcanza a contrastarlo del plano bajo de lo alto. Dos bahías en resalto en los extremos y tres centrales rehundidas para hacer clásico el tratamiento de la fachada. Sin embargo, la ausencia de un correcto coronamiento resta unidad al conjunto y las tres bahías centrales no se unifican. En su interior, la magnífica sala en la que actuaron numerosas celebridades de gran talla. Cuenta con 1.000 localidades, una excelente acústica y un importante escenario. Y tiene además un buen foso para la orquesta, ya que el teatro fue concebido como teatro lírico. El 14 de febrero de 1925, día de su inauguración, al descorrerse por primera vez el telón, la gran compañía lírica italiana de la que formaba parte la célebre soprano Adelina Agostinelli, bajo la dirección del maestro Antonio Marranti, ofreció Il Trovatore de Giuseppe Verdi, protagonizado por Giovannoni y Adelina Agostinelli, entre otros. Los que fueron acompañados por un coro de 20 músicos de la orquesta de la Asociación del Profesorado Orquestal de Buenos Aires. Cabe destacar la participación del violinista Eduardo Badel, quien fue el único músico cañadense privilegiado de estar en la inauguración. Para esta instancia, el teatro ofrecía un aspecto hermosísimo con los adornos, la iluminación y la concurrencia de las familias que dieron a la velada un verdadero realce, complementándose así el resultado artístico y social. La obra representa lo más moderno en la materia. Entre sus características más notables deben destacarse la gran estructura de hierro que sostiene su piso, que permite elevarlo al nivel del escenario. Más allá de los espectáculos teatrales y cinematográficos, se llevarían a cabo almuerzos, cenas y hasta reuniones danzantes muy a tono con el espíritu de esos años locos, teniendo para esto la posibilidad de descubrir parte del techo principal, dejando el sector central de la sala a cielo abierto. Un teatro que es toda una institución para Cañada de Gómez, que mantiene a través del tiempo su jerarquía de sala mayor de la ciudad y que, a más de 8 décadas de su lejana noche inaugural, adquiere el valor de un símbolo, de un valioso legado que supo hacer la colectividad italiana a su pueblo cuando recién alcanzaba la jerarquía de ciudad, y que nos recuerda cotidianamente en sus líneas arquitectónicas, en su rico historial, en sus ilustres visitantes y en los queribles testimonios que atesora el Museo Histórico Municipal ubicado en sus altos, algo de aquella grandeza infinita del pasado que supo impresionar a Walt Whitman.
El Palacio La Cautiva se ubica en las cercanías de la localidad de Los Molinos, en el departamento Caseros. Este es un gran hallazgo de una obra antigua que anticipa la modernidad. Es el primer palacete construido al sur de la provincia de Santa Fe y sirvió no solo de refugio para la gente que habitaba la zona, sino como lugar de descanso y abastecimiento de víveres y agua en el siglo XIX. El palacio se compone de diversos fragmentos donde cada uno conforma un lenguaje y una cierta morfología característica, que lo destaca del resto de la composición y a la vez lo integra en una obra maravillosa tan compleja como atractiva. La fachada principal refleja una sensible composición adornada con un delicado relieve renacentista. Acentuando el eje de simetría de la fachada, se encuentra el ingreso principal, cubierto por una marquesina metálica que se añade a la fachada clasicista como un componente moderno. El acceso no conforma la idea de puerta triunfal, sino que se encubre como un gran balcón que integra la escalera de ingreso. La fachada principal dispone la puerta de ingreso y 4 ventanas, 2 por cada lado. La composición de las aberturas se orienta por sus proporciones, sus abstracciones ornamentales, sus líneas rectas y su expresión matemática hacia el lenguaje clasicista del Renacimiento italiano. En el cuerpo de la fachada principal emerge el elemento más figurativo de la composición, la linterna o lucernario. Su función, además de jerarquizar la fachada, es el darle vida al interior del palacio mediante la luz natural y otorgarle una belleza y un refinamiento extremadamente singular a la terraza. El otorgarle importancia a las terrazas es otra intención moderna. La fachada posterior se compone por un orden conformado por basamento que corresponde a la parte llena del sótano, fuste, que lo conforman las pilastras y las esbeltas aberturas con el predominio de la transparencia e inmaterialidad y un coronamiento dado por el exquisito juego de cornisas y balaustres en pequeños arcos ojivales. Manifiesta un plano tipo cáscara, con variados elementos decorativos adosados a la pared, destacándose las pilastras con adornos florales y líneas que estilizan sus trazos. Las esquinas se componen a manera de pilar curvo integrado, suavizando el vértice al no remarcar arista, otorgando plasticidad a la fachada. Es importante enfatizar el tamaño de los ventanales, donde predomina el vidrio sobre el material macizo de la fachada. El pórtico o atrio contribuye a una rareza fuera de los órdenes tradicionales. Se compone de un arco doble o gemelo, apoyado sobre 2 columnas de capitel jónico y un delgado fuste combinando la esbeltez y las líneas suaves con las formas orgánicas del Art Nouveau en el cielo raso, en una transición hacia las representaciones de la naturaleza. El tercer fragmento destacable es el de las habitaciones en planta alta, conformando 2 torres laterales macizas. En estos cuerpos se puede ver una cierta transición entre lo recto de la fachada renacentista y las formas curvas y livianas de la fachada posterior, materializándose en los balcones de base semicircular que toma la línea de cornisa y la transforma en una cinta que remarca la base del balcón y en los dinteles de frontón curvo. El cobertizo de la terraza funciona como mirador y solario encubierto hacia el parque. Conforma una estructura metálica forrada con vidrios de colores trabajados similares al del resto del palacio. Esta agrega la única clara asimetría a la composición de la fachada posterior, destacándose como la única gran pieza moderna e inmaterial. Es importante agregar que hablamos de una obra de gran valor en toda su expresión, que pide ser restaurada y cuidada por el resto de la historia que está por venir, con el afán de ser valorada y reconocida por quienes se complacen de disfrutar de las maravillas del hombre en nuestro territorio nacional.
La ciudad de Rosario se encuentra en el departamento que lleva su mismo nombre, al sur de la provincia de Santa Fe. Hacia la última década de 1800, Rosario se convirtió en la segunda ciudad de importancia del país, recibiendo un vasto número de inmigrantes. Es en este contexto que nace el Club Español en octubre de 1882. Un grupo de españoles, como resultado de la inmigración y el desarraigo, se organizó con la necesidad y el deseo de conservar características propias de la identidad, y no basta con hablar de asociacionismo étnico, sino también de clase social. Es una institución para reunir lo más selecto de la sociedad rosarina. Su inauguración oficial fue en 1916 y para celebrarlo se organizó un espectacular baile de gala. El edificio del Club Español es una de las obras más significativas del modernismo catalán, que implicó la sustitución de las formas clásicas, intentando, a través de las formas, dar cuenta de un tiempo nuevo. Una mistura de la arquitectura y todas las artes plásticas puestas en la obra. Su autor fue el arquitecto Francisco Roca y Simó. La fachada del edificio, así como el hall central, son los protagonistas indiscutidos de esta obra por su grandiosidad y riqueza. El escultor catalán Diego Maesma ejecutó el frente del edificio. El mismo se presenta con un imponente juego de volúmenes en el que se pueden reconocer tres partes en la organización de los elementos ornamentales: un basamento, un desarrollo y un remate con un escudo policromado custodiado por dos leones. La puerta de acceso, encargada a la empresa Glasgow de Escocia, plantea una renovación de estilos históricos. Posiblemente uno de los lugares más significativos de la obra sea el impresionante hall, que involucra a todos los niveles del edificio. Podemos observar que el edificio está diseñado a partir de un eje de simetría que pasa por el centro, dejando los laterales iguales, siendo este coronado por un espléndido lucernario, exquisita obra de ingeniería construida por el herrero Pedro Introini. Las dos esculturas en los pedestales fueron compradas en Buenos Aires y dan una imagen ascendente. La escalera, realizada en mármol botticino, está tratada como un conjunto que se combina con los arcos y las columnas de la planta baja en una senda hacia el primer piso. Este espacio amplio e imponente actúa como un gran patio y caja de luz, haciendo juego en un espacio de triple altura donde las circulaciones como paseos permiten asomarse al vacío por medio de barandas adornadas por motivos de manojos naturales. En el Salón Real se tuvo como objetivo decorarlo sencilla y elegantemente. Entre otras cosas, lo más impactante de este espacio son los vitrales que permiten el ingreso de la luz natural, iluminando prácticamente la sala entera. En sus comienzos, en este salón se realizaban tertulias, conciertos, banquetes y conferencias. Hoy, este espectacular edificio conserva aún su carácter social, al que se le han sumado actividades artísticas, café literario, ajedrez, fiestas sociales y en el que funcionan diferentes centros españoles. El Club Español ha dado acabadas muestras de su transformación como institución, siendo capaz de abrir sus puertas, concibiendo que su pervivencia y fortaleza se basa en establecer nuevos vínculos con la comunidad, a la que pertenece un juego de ausencias y presencias que corporizan un hoy lleno de sueños.
La localidad de San Javier pertenece al departamento que lleva el mismo nombre, situado al norte de la capital de la provincia. Esta ciudad se fundó el 4 de julio de 1743 en el lugar donde hoy se encuentra Cayastá y nace como una reducción de los aborígenes mocovíes. En sus primeros años fue comandada por un grupo de misioneros jesuitas, destacándose la figura del padre Florián Pauque. Luego de los jesuitas, la reducción estuvo a cargo de los mercedarios y posteriormente se hacen cargo los padres franciscanos. Hacia 1870, la colonia de San Javier había crecido considerablemente y la antigua capilla de Tapia no estaba a la altura del progreso. Es así que los sacerdotes franciscanos, Antonio Rossi y Hermete Constanzi, logran la autorización en 1874 para la construcción del nuevo templo, otorgándole además la licencia para pedir limosnas por 2 meses y un subsidio de la provincia para iniciar la obra, contando ya con los materiales y la mano de obra correspondiente. La construcción del templo se realiza durante los años 1874 a 1879, período que en el litoral se recibió el aporte de una gran corriente inmigratoria. En 1883, el campanario se completa con las campanas donadas al fray Costanza. Sobre la misma torre se destaca el histórico reloj comprado en Valencia, España, en el año 1913. Este valiosísimo objeto de hierro y bronce aún cuenta el tiempo del pueblo de San Javier. En cuanto al edificio, el planteo general consta de 3 naves. 2 de ellas, la central y la lateral oeste, conforman la iglesia, mientras que la restante fue utilizada para casa parroquial. Por sus características de tipo y estilo, podemos decir que se trata de una arquitectura religiosa regional con planteos compactos que se inscriben en formas puras. Respeto por la asimetría y manejo de las proporciones son los rasgos sobresalientes de la obra, así como las formas prismáticas, la ausencia total de ornamentación y la expresión mamposteril. En el interior se observa la estructura del techo sostenida por tirantes de madera. En el fondo del templo se destaca el retablo trabajado y tallado por aborígenes mocovíes, en el que podemos hallar un gran número de imágenes. Imponente y con detalles espectaculares, realzan el altar de la antigua iglesia. Por sobre la puerta de entrada se encuentra el espacio para el coro, que permite calibrar especialmente el ámbito de acceso. Una de las anécdotas más ricas de esta construcción, según los sacerdotes, es que habiéndose concebida la obra, solo faltaban las aberturas. Sin contar con madera para construirla, cosa que los afligía, una viga colosal venía flotando entre los camalotes que arrastraba una gran creciente. Se trataba de una magnífica pieza de timbó colorado que, sacada del agua y llevada al aserradero por el padre Remete, dio tanta madera que bastó para hacer todas las puertas y ventanas de la iglesia, la casa y la escuela. Este templo es sin duda el ejemplo de la herencia, es decir, la cultura misma que denota el bagaje simbólico de la zona litoraleña. Es importante que recuperemos la historia que traduce el hacer del hombre, enriqueciendo el escenario cotidiano.
El tanino era una sustancia apetecible mundialmente en el mercado de la curtiembre. Este elemento está presente en mayor medida en el corazón del quebracho colorado, y es precisamente esta especie de árbol la que atrajo la mirada de capitales ingleses para su explotación en estas tierras. El origen se remonta a 1872, cuando por ley el gobierno provincial contrajo un empréstito con la financiera Murrieta de Londres de capitales anglo-españoles. Al no poder ser saldada la deuda contraída, la empresa designó a Lucas González como apoderado, sabiendo que era también asesor del gobierno. Él mismo hizo una estrategia que consistía en el pago de la deuda de la siguiente manera: una parte en bonos y el resto en tierras sin ningún condicionamiento. Así, la compañía financiera se hace dueña de las tierras y en 1881 contaba con la única reserva mundial de quebracho colorado. Años más tarde, toma posesión de las tierras y funda a Santa Fe Land Company. En un principio, se orientaron a la exportación del rollizo de quebracho a Europa, donde eran tratados para la extracción de tanino. Al poco tiempo, se vio la imposibilidad del traslado del quebracho por su peso, y así es como se optó por instalar aquí las fábricas de tanino. Esta decisión originó el mayor impacto en cuanto a la disposición territorial. Los pueblos más importantes fueron Villa Guillermina, Villa Ana, Tartagal y La Gallareta. Esta última, ubicada en el departamento de Vera, cumplía con todas las condiciones de pueblo industrial, asegurando un eficaz funcionamiento entre sus partes, fábrica, vía férrea. Los pueblos de la Forestal y los restos legados por estos son, sin lugar a dudas, un fenómeno a escala mundial, donde se observa un tipo novedoso de ciudad, vinculada directamente al industrialismo y al nuevo orden de relaciones de producción que se reconoce como ciudad-fábrica, de donde se ejercía todo el tiempo pleno control del obrero, no solo en la jornada laboral, sino también en su descanso. La empresa es dueña del espacio público y el privado. La ciudad se proyecta desde y hacia el interior de la fábrica. En cuanto a las viviendas, la casa del gerente y la casa de los visitantes eran las más destacadas por su tamaño y características arquitectónicas. A las familias se las dotaba de viviendas individuales, diferenciándolas en sus terminaciones, mientras que los empleados y obreros que no tenían familia se los destinaban a alojamientos colectivos llamados solterías. Las viviendas en general eran prácticas, adoptando criterios de tradición funcional, dando como resultado una arquitectura con códigos expresivos y recursos tecnológicos acordes a esta corriente. En todos se disponía de almacén de ramos generales donde los obreros cambiaban los bonos emitidos por la misma empresa. El hotel, la escuela y el hospital fueron edificios dotados por la compañía, pero en lo institucional eran responsabilidad del Estado. En cambio, todos los servicios y el comercio eran explotados por la empresa misma. Los servicios de luz, agua corriente, cloacas, alumbrado público y el equipamiento fueron un rasgo distintivo desde el principio en estos poblados, teniendo en cuenta que las poblaciones santafesinas lejos estaban de estas infraestructuras. El imperio forestal ocupó una porción enorme de territorio provincial, además de otras tierras vecinas, incluso apropiándose de costas sobre las que construyó puertos y trazando una red ferroviaria no regulada por autoridad pública. Fue la idea de un Estado dentro de otro Estado, con leyes propias, sistema de aprovisionamiento, con moneda y bandera propia, con empresarios invisibles, con débiles exigencias impositivas y enormes ganancias.
Román es una localidad costera perteneciente al departamento de San Javier y se ubica a unos 280 kilómetros al norte de la capital provincial. Allí se conserva una importante y atípica vivienda de campo que data del año 1919. El hecho singular lo constituyen los dos niveles de la edificación, lo cual no era común en la zona para una vivienda rural, como también el criterio de fachada principal en contraposición con las laterales prácticamente tratadas como medianeras, dando así un aspecto de vivienda urbana. El casco de la estancia presenta una fachada de orden ecléctico, la cual muestra una clara simetría especular, la que solo se rompe por el hecho que de un lado del eje se encuentra la puerta de ingreso y del otro una ventana. En su basamento presenta poca decoración, solamente una especie de zócalo de molduras de suaves curvas, a partir de las cuales surgen dos caminos laterales de almohadillado, asimilando bloques de piedra que terminan en una cornisa corrida. En el desarrollo de la fachada se leen dos balcones sostenidos por mensuras con decoraciones fitomórficas, los que están decorados por rejas de la época forjadas a martillo y fragua. Estos dos balcones son las expansiones de las alcobas principales. En la transición del mismo encontramos puertas, ventanas de dos hojas y banderola tragaluz. Los vanos de las puertas se encuentran decoradas por un marco geométrico y en el centro del dintel presentan una falsa ménsula como ornamento. En el paramento entre los dos balcones podemos observar un antiguo escudo de armas decorado con laureles y lazos. Para ir concluyendo y llegando hasta el coronamiento de la estanzuela, nos encontramos con goterones que aparecen adosados a un cornizamiento corrido, sobre la cual descansa un delicado frontón redondeado en su parte superior, que se encuentra enriquecido por diversidad de motivos fitomórficos y geométricos, predominando circunferencias en la parte baja del mismo y rematando con hojas de acanto y demás variedades vegetales. A este frontis se lo halla entre balaustradas rematadas por pilastras, sobre las cuales descansan dos enormes jarrones o macetas, decorados también con motivos fitomórficos. En cuanto al interior, lo más destacado es que aún se conservan en algunos de los cielorrasos los motivos florales en yeso, característicos de las construcciones suizo-alemanas que seguramente provienen de los fundadores y primeros pobladores de la localidad de Román. En tanto, sus pisos, aberturas y la escalera aún se conservan en perfecto estado, permitiendo contemplar el escenario tal como se lo viera en aquellos años. Considerando su ubicación sobre la ruta, ha sido siempre punto de referencia para los medios de transporte, los servicios e incluso son innumerables las anécdotas sobre las tropeadas de hacienda que se trasladaban por arreo desde el norte de la provincia y desde Corrientes hacia Buenos Aires. Podemos decir que la estanzuela presenta un bagaje de estilos, como por ejemplo el Art Nouveau de sus figuras fitomórficas de los jarrones, Art Déco de los dibujos geométricos del frontis y los vanos de las ventanas, como también elementos del clasicismo italiano, como las balaustradas, las pilastras y el almohadillado, por lo cual la catalogamos dentro del llamado eclecticismo arquitectónico que preponderó en estos años en la Argentina.
La ciudad y capital de la provincia de Santa Fe se ubica en el centro-este del territorio santafesino. Allí, en el barrio sur, dando fisonomía colonial al rincón que guarda la reliquia, se levanta el histórico convento de San Francisco y a su vera la iglesia que lleva el mismo nombre. Efectuada la traslación de la ciudad de Santa Fe a su actual emplazamiento y respetando la traza original, los franciscanos recibieron el terreno correspondiente donde levantaron el convento y el templo de San Francisco, logrando inaugurarlo en el año 1680 y terminarlo en 1695. La iglesia, con planta en forma de cruz latina, es de una sola nave. Los muros, de 1,5 metros de espesor, fueron construidos con el sistema de tapia o tierra apisonada, reforzada con hiladas de piedra paranaense sobre cimientos del mismo material. La cubierta de tejas se apoya sobre horcones de madera incorporados a la tapia. En su fachada sencilla, con escasa decoración, se destaca la torre adosada al costado izquierdo, desfasada del plano, articulando el frente de la iglesia con el ala del museo que está integrado al convento. En el interior del templo, lo más destacado es el magnífico artesonado del cielo raso, que junto a las puertas fue realizado utilizando diversas clases de madera de gran calidad y resistencia, como cedro, lapacho, algarrobo y quebracho colorado, todas ellas traídas de la selva paraguaya. De inspiración mudéjar y admirablemente ensamblada sin un solo clavo, la gran estructura se ajusta con técnicas de traba y cuñas. El coro sobre el acceso está trabajado con la misma calidad artesanal y estilística. Con respecto al altar mayor de estilo barroco, fue traído de España para la iglesia de los padres jesuitas, pero como las medidas no correspondieron con las solicitadas por ellos, fue adquirida por la comunidad franciscana. El templo se fue enriqueciendo en imágenes y obras artísticas de gran valor, en donde se destacan la llamada Virgen de Garay, la imagen de San Antonio de Padua, encontrado a orillas del río Los Quiloazas en el año 1600, y la imagen de San Francisco estigmatizado, traído desde el Perú en 1794. En el presbiterio, en el crucero y en la nave central se encuentran numerosos sepulcros de las antiguas familias santafesinas y clérigos, pero es sin duda que la tumba de mayor significación es la destinada al patriarca de la Federación, brigadier general Estanislao López. En cuanto al convento, ubicado a la izquierda de la iglesia, de escala doméstica, incluye un patio rodeado por corredores y celdas. En este gran patio conventual se halla el viejo reloj de sol construido en 1794 por Francisco Javier de la Rosa, conocido como el Ermitaño. El mismo también fundió la carachosa, la popular campana que aún convoca a los feligreses desde la torre de los franciscanos. Rodeado de los árboles del parque y abrazado por las aguas del lago, silencioso testigo, el antiguo templo ha vivido paso a paso la historia de los santafesinos.